Vamos a ver la clase número 10, que es el bautismo en agua. Hay dos versículos principales para esta clase. Está Marcos 16:16 que dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Por tanto, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Bueno, entonces vamos a empezar con los primeros puntos, que dice, ¿qué es el bautismo? Como primer punto y principal, el bautismo es un mandamiento. El bautismo es un mandamiento. Asimismo, como cuando veíamos el nuevo nacimiento, como cuando veíamos las diferentes clases que hemos visto en el transcurrir del curso, como lo es la oración, el perdón, todos aquellos fundamentos que debe tener el cristiano son mandamientos. ¿Qué tiene que hacer la persona? Tiene que obedecer. Entonces, cuando uno realiza aquellas actividades, aquellos procesos, mis amados hermanos, como lo es el bautismo, el perdón, la oración, el nuevo nacimiento, todo aquello es una obediencia a Dios, por lo tanto, es un mandamiento. Los versículos que están son los que ya hemos leído hace un momento. Entonces, bueno. Número 2 dice, es un testimonio público de una nueva vida en Cristo. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios así. Entonces la gente venía a él desde Jerusalén, de toda la provincia de Judea y de toda región alrededor del río Jordán. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que venía mucha gente. No es que Juan tenía una cabinita pequeña para meterlos ahí y que se bautizasen todos ahí ocultos. No, venían mucha gente de muchos lugares, ¿ya? Por lo tanto, es un testimonio público. Es algo que nosotros lo hacemos públicamente, ¿ya? Enfrente de muchas personas. El bautismo es un testimonio público. Y más adelante vamos a ver qué es lo que significa aquello. Número 3 es nuestra identificación con Cristo. En Romanos 6, del 3 al 11, vamos a leer. Versículo 3 dice, no olviden que todos los que fuimos bautizados en Cristo, nos unimos a Él en su muerte. Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una nueva identificación. Es un nuevo nacimiento que tiene la persona. Ojo, el nuevo nacimiento ocurre cuando una persona acepta, recibe a Cristo Jesús en su corazón. Pero en el bautismo lo que sucede, como decía aquí Pablo en Romanos capítulo 6, es que la persona se sepulta a sí mismo juntamente con Cristo. Es como el acto que hubo cuando Jesucristo estuvo en la cruz, murió, fue sepultado en esa cueva que estuvo con una gran piedra, mis amados hermanos, estuvo alrededor de 3 días. ¿Para qué? Para que toda la paga del pecado, para que todo lo que el diablo tenía cautivo, Él se lo llevase cautivo. Él se vuelva a adueñar de aquello que el diablo tenía en su cautiverio. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Cuando una persona se bautiza, lo que está haciendo es renunciar a su pecado en ese momento. Se entierra su viejo hombre para nacer en una nueva vida. Por eso, no sé si han visto los bautizos, cuando los hermanos salen del agua y gritan la siguiente frase: muero para el mundo y vivo para Cristo. ¿Por qué? Porque se crea una nueva identidad. Una identidad que va conforme a Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, ¿cómo se crea esa nueva identificación? En su muerte, dice, nuestro viejo hombre o naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo. Eso ya lo vimos en Romanos 6, en los versículos que leímos. También está en Colosenses 2:12. Que dice
la palabra de Dios en Colosenses 2:12. Al bautizarse, ustedes fueron sepultados junto con Cristo. También en el bautismo fuimos resucitados con Él. Eso es posible debido a la fe en el poder de Dios, que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Entonces, esa nueva identificación, lo que pasa es que comienza a procesarse. Con Cristo juntamente fuimos sepultados, como dice aquí, en su muerte, en su sepultura. Romanos 6:4, que lo leímos hace un momento, y en su resurrección. De esta manera, el bautismo es el símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por esa razón, las personas que ya son bautizadas, que ya están ordenadas, pueden tomar de la cena del Señor. Porque ¿qué decía Jesucristo cuando sirvió la cena? Tomad, bebed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad, bebed, esta es mi sangre, la que será derramada por ustedes. ¿Por qué? Porque la persona que es bautizada ya ha entendido aquel sacrificio. Entendió lo que es esa muerte, entendió lo que es esa sepultura y entenderá lo que es esa resurrección a través del bautismo. Por eso es que no cualquiera puede participar de la cena del Señor. Amén. Es nuestra confesión pública, lo que les decía hace un momento. Es nuestra confesión pública al mundo, a los principados, las potestades satánicas, a quienes decimos que hemos muerto. ¿A qué hemos muerto? Al pecado. Romanos 6, capítulo 11, dice la palabra del Señor. Asimismo, ustedes considérense muertos en cuanto al pecado y vivos para servir a Dios en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros morimos a nuestro pecado. Morimos a la carne, a las pasiones, a nuestros deseos. En Gálatas 5:24 se habla sobre las obras manifiestas de la carne. Al mundo y su corrupción. Aquí donde dice, hermana, corrija. Ahí donde dice Gálatas 6:14 es 5:14. Si mal no recuerdo. O sí es el 6:14, dejen ver. No, sí está bien, 6:14, está bien. Vamos a leer, Gálatas 6:14 dice, espero que yo nunca presuma de esas cosas. Solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A través de Cristo, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos sido muertos al mundo. En el momento que una persona se bautiza, es muerta al mundo. Por eso es que el bautismo no es un simple acto de ir, sumergirse y salir de nuevo. No. Entiéndase que el bautismo, más allá del acto simbólico que se hace, que es sumergirse en las aguas, más allá de eso, lo que pasa verdaderamente es que en la parte espiritual, la persona, el cristiano, tiene que morir al pecado, morir a la carne, morir al mundo, a su corrupción. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que a partir de ese día vamos a vivir una vida de perfección, porque va a ser imposible. Pero lo que sí pasa es que el temor que hay en nosotros tiene que crecer mucho más. Tenemos que estar en entendimiento de lo que hacemos. Ya no podemos pecar de inocencia, mis amados hermanos. Cuando estamos ya bautizados, tenemos que saber y entender que nuestra vida ya es una nueva vida. Ya adquirimos una nueva identificación. Y como identificación de Cristo que ya estamos adquiriendo, tenemos que saber que ya no somos simplemente seres humanos. Que no solo simplemente somos hombres, mujeres o jóvenes, en los casos de los jóvenes que se bautizan, o adolescentes, niños, adolescentes que también deciden hacerlo. Ya no solo somos eso, ya pasamos a tener una identidad diferente, la identidad de Cristo Jesús. Por eso nuestra vida tiene que cambiar radicalmente a partir de ese momento. ¿Qué es nuestro deseo de vivir una nueva vida y ser verdaderos discípulos de Jesucristo? Entonces, hay que demostrarles al mundo que hemos muerto todas esas cosas y que nuestro deseo que es vivir una nueva vida.
y ser verdaderos discípulos de Jesús. 2 Corintios 5:17, versículo que ya deberíamos sabérnoslo nosotros, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Siguiente punto dice, ¿qué significa el bautismo o bautizar? La acción del bautismo se expresa en el Nuevo Testamento por el verbo griego baptizo. B-A-P-T-I-D-Z-O. Baptizo. Amén. Que significa introducir en el agua o sumergir dentro del agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa la palabra bautismo? Baptizo. Amén. Eso ya hay que tomarlo en cuenta. Ustedes saben que a mí me gusta tomar significados, de dónde vienen las palabras. Ahí está, una de esas. Aquí no hay mucho que explicar, simplemente es el origen de la palabra, que es el significado, que es introducir en el agua o sumergir dentro del agua. Amén. Como nosotros ya hemos visto los bautizos, cómo son. Amén. Que no es que el agua se le riega encimita como ya sabemos quiénes hacen, ya. No, sino que se sumerge. Tiene que haber un sumergimiento, una introducción dentro del agua. Amén. Punto número 3. Amén. ¿Cómo se debe ministrar el bautismo? Aquí hay que corregir, no es administrar, es ministrar el bautismo. El bautismo se ministra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que decía Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? De esa forma se ministra el bautismo. ¿Ven? No en el nombre de María, en el nombre de no sé quién, de los nombres que se inventen por ahí. No, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Quién puede ser bautizado? Punto número 1, quien ha creído en Cristo y su evangelio. ¿Ya? No es que cualquier persona puede venir y bautizarse. No, tiene que haber primero una fe dentro del corazón. Tiene que creer realmente dentro de su corazón. No es que simplemente uno va y entra a la iglesia y dice, no, yo quiero bautizarme. Sí puede haber ese deseo, pero si realmente tiene que creer en Jesucristo. Por eso los pastores, antes de sumergir a la persona en el agua, hacen esa pregunta. ¿Sí? Si realmente creen en Jesucristo, si realmente está esa fe ahí. Por eso una persona tiene que nacer de nuevo primero, antes de ser bautizado. ¿Qué dice Marcos 16, versículo 15? Dice, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces hay que creer, hay que tener eso en cuenta siempre. Número 2, la fe es un elemento esencial en el bautismo, ya que se debe tener la certeza absoluta en Jesucristo y la decisión de morir al pecado y resucitar a una nueva vida con la ayuda del poder divino. ¿Qué quiere decir eso? Que el bautismo, la fe, es el elemento esencial. Es lo principal que debe tener una persona. Si no tiene fe, si no cree, no puede ser bautizado. Porque no está convencido su corazón. Su corazón tiene que estar convencido para morir al pecado. Tiene que haber esa decisión. La decisión de morir al pecado, de resucitar en una nueva vida. Las personas no pueden quedarse así. No es que simplemente se sumerge y regresa nomás. No. Es sumergirse y creer que su vida tiene que tener un cambio a partir del día de hoy. Tiene que renunciar al viejo hombre. Amén. De lo contrario, esta experiencia se convertiría en un simple requisito religioso y tan solo será un pecador mojado. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida, lo que nosotros hacemos en el bautismo, no tiene que ser simplemente un dogma de la iglesia. No tiene que ser simplemente un requisito de la iglesia. No, es que yo me bautizo porque eso es un requisito para poder servir en el altar. No, eso no tiene que ser así.
No, es que yo me bautizo porque yo quiero también participar de la cena con los hermanos, porque a mí siempre me ha dado curiosidad qué sabe el pancito, qué sabe el vino. No, mis amados hermanos. El bautismo es un acto que tiene que haber una fe de por medio. Primero tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber fe. Jesucristo lo hizo. ¿Para qué? Para empezar su ministerio, para poder servirle a Dios. No simplemente por un dogma, no simplemente por un requisito. Porque ¿qué dice? Tan solo será un pecador mojado. O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente se va a mojar ahí al agua. Solamente se va a meter, va a mojarse un poquito, se va a dar un cuche, como decimos nosotros. Va a dar un cuchecito ahí en el río y se acabó. No, mis amados hermanos, eso no tiene que ser así. ¿Quién puede bautizarse? Quien se ha arrepentido de todos sus pecados, quien ha nacido de nuevo. Hechos 2:38, dice la palabra del Señor. Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Entonces, aquel que se arrepiente tiene que ser bautizado y puede ser bautizado. Quien se ha hecho discípulo de Cristo, ¿ya? Si nosotros decidimos seguir a Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener el bautismo como una decisión que debemos tomar nosotros. ¿Sí? Si decidimos seguir a Cristo Jesús, tenemos que saber que tenemos que bautizarnos. Quien se ha hecho la confesión de fe y ejercita el señorío de Cristo en su vida. Nada más que agregar, mis amados hermanos, simplemente la persona que ha nacido de nuevo, que realmente recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón, quien se ha arrepentido de sus pecados, quien verdaderamente quiere seguir a Cristo Jesús, quien realmente tiene esa fe dentro de su corazón, de renunciar al pecado, renunciar al mundo, renunciar a su carne y vivir una nueva vida en Cristo, esa persona puede ser bautizada. Por eso, esto no es un simple deseo ni pensamiento que uno se le viene en la cabeza. Es una decisión determinada que se tiene que tomar con determinación. Una persona realmente madura, realmente seria. No podemos tomar el bautismo como algo que pasa y ya. No, es algo serio. Porque todo en nuestro Dios es serio. ¿Ven? ¿Y cuándo debe bautizarse la persona? Cuando cumpla los requisitos ya dados. Inmediatamente cumple eso, la persona al agua se bautiza, mis amados hermanos. ¿Dónde se puede bautizar? Aquí quiero que se tome muy en cuenta lo que voy a decir. Esto es un estudio que no fue escrito por nosotros, fue escrito por un pastor. ¿Ven? ¿Ya? Yo quiero que aquí se recalque una cosa. Con base bíblica, con versículos bíblicos respaldados por la palabra del Señor, ¿dónde una persona se puede bautizar? En un río, como lo vimos en Mateo 3, que Jesucristo se bautizó en el río Jordán. Amén. En un pozo, o sea, en un lugar donde haya agua, pero el agua tendrá que, ¿cómo dice? Seguir su curso. No deben ser aguas estancadas, tienen que seguir, ¿ya? En un pozo, ¿qué pasó en Hechos 8:37? Esto es una historia muy, muy bonita de la palabra del Señor. Hechos 8:36 y 37 dice la palabra del Señor. Mientras viajaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el funcionario le dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Y Felipe le respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. El funcionario dijo, yo creo en Jesucristo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta historia es acerca de Felipe, que fue trasladado por el Espíritu al desierto y se encontró con un funcionario de Etiopía. Este funcionario iba leyendo el profeta Isaías. Le gustaba leer. ¿Qué pasó? Felipe se le acercó
comenzó a predicarle la palabra, le comenzó a hablar. Y ahí es cuando surge este diálogo, donde le habla acerca del bautismo y van pasando por el desierto. Usted sabe que el desierto es un lugar donde no se encuentra agua así de fácil. Y vienen y encuentran un pozo, un lugar con agua. Y le dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren la fe de ese hombre. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde, si tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es el Hijo de Dios, lo puedes hacer, podemos bautizarte. Y entonces él le dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, como ya habíamos visto en los puntos anteriores, el que haya creído en Cristo y en su Evangelio, esa persona puede ser bautizada. Y eso pasó con este funcionario. Pudo ser bautizado en aquel lugar. ¿Por qué se toma este lugar? Porque era el único lugar. Obviamente Dios tiene el poder, tenía el poder en ese momento para trasladarlos a un río, a ellos, y que se bautizase así. Pero no, Dios lo permitió así, que se encuentre. ¿Para qué? Para darnos una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Que no hay excusa para seguir el camino de Cristo Jesús. No hay excusa para empezar a servir al Señor. Si tenemos los recursos, si hay la forma, cómo hacerlo, no podemos ponerle trabas al Señor. Amén. Y sin base bíblica, ¿dónde se puede bautizar una persona? Sin base bíblica, ojo. En bautisterios, en piscinas y otros lugares. ¿Ya? Mira hermano, lo que pasa es esto. En un río, el agua se va. En una playa, en el mar, el agua se va. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que se sepulte el viejo hombre. No que se quede ahí en el lugar donde se hizo. ¿Ya? Entonces, por esa razón, es que un bautisterio, una piscina, no es un lugar adecuado para ser bautizado. ¿Ya? Porque no es como Dios manda. Además, son aguas procesadas. No son aguas puras de la naturaleza, de lo que Dios creó. Entonces, ahí tenemos que tener bien en cuenta eso. ¿Ve? Por eso, además, no hay ninguna base bíblica que decían que en las sinagogas había una tina grande y que ahí bautizaban a la gente. No, la gente iba a los ríos, la gente iba a los pozos, a los mares para ser bautizados. Así tenemos que hacer nosotros. Hay cosas que a pesar de que el mundo avanza, la ciencia avanza, la tecnología avanza, nosotros no podemos cambiarlas. ¿Ven? Nosotros no podemos cambiar esas cosas. ¿Ven? Exactamente, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¿Ven? Y número 7, y para terminar con la clase número 10, ¿qué resultados obtienen al ser bautizados? Primer punto, la paz que produce el obedecer. ¿Cuál era el primer punto? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué vimos al principio? El bautismo es un mandamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos bautizamos? Estamos obedeciendo. Entonces, la paz que nos va a producir eso es la paz de haber obedecido al mandamiento de Dios. Entonces, eso es un resultado del bautismo, el haber obedecido a su mandato. Libertad para participar de la cena del Señor. Eso es un resultado. ¿Ya? Cuando se sirva la cena del Señor, nosotros podemos ya ser partícipes. Sí, hermano. Amén. Entonces, eso. Podemos bautizar. Ya como lo había explicado antes, la persona que es bautizada entendió el sacrificio, entendió que es la muerte, la sepultura, la resurrección. Por eso puede ser bautizado. Porque ya puede discernir ese cuerpo, ya puede discernir esa sangre. ¿Ven? La obtención de la membresía. Bueno, eso es un punto aparte. La membresía de una iglesia se obtiene desde el momento que una persona decide entrar a la iglesia, estar aquí y congregarse aquí. ¿Ya? Esto ya es, vamos al dogma de los hombres. ¿Ya?
para el dogma de Dios no. Amén. Y la posibilidad de ejercer algún cargo en la iglesia o en un ministerio. ¿Ya? Cuando una persona es bautizada, eso sí, ya puede ser partícipe del altar, ya puede ser partícipe de algún ministerio, de algún cargo, mis amados hermanos, ¿ya? Porque si nos bautizamos y vamos a Cristo Jesús, Jesús se bautizó y inmediatamente empezó su ministerio. No es que dijo, no, me doy un año sabático después de bautizarme y después comienzo mi ministerio. No, inmediatamente comenzó a hacer milagros, comenzó a predicar, comenzó a andar por las ciudades. Eso es lo que hizo Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Inmediatamente que somos bautizados, comenzar a movernos rápidamente. Porque el ministerio, todos lo tenemos un ministerio. Todos fuimos dados con un don, mis amados hermanos. Y el ministerio principal que todos tenemos, que nadie puede dejar de ejercer, es el evangelístico. ¿Qué decía Pablo? Haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos el deber de evangelizar, todos tenemos el deber de predicar, porque nuestro mismo Señor Jesucristo nos dejó ese mandamiento. Entonces, apenas se bautiza la persona, tiene que inmediatamente buscar en qué trabajar, dentro y fuera de la iglesia. Amén. Entonces, bueno, el bautismo es una obediencia, el bautismo es un mandamiento, es una decisión que se toma con determinación, una decisión que se toma cuando verdaderamente la persona creyó en su corazón que puede cambiar su vida, que puede cambiar aquello que estuvo haciendo mal antes, renunciar al mundo, al pecado, a la concupiscencia, a su carne, a sus malos deseos y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús con una identidad verdaderamente de estar caminando juntamente con Cristo, agarrados de la mano de Cristo Jesús, dejando ese viejo hombre atrás, dejando ese viejo hombre a un lado, sepultado al fondo de ese río, al fondo de ese mar, y que se lo lleve Dios a profundidades. Que salga a partir de ese momento que vuelve a salir la persona, que salga la nueva persona, el nuevo hombre, la nueva mujer, el nuevo joven, el nuevo adolescente, la nueva persona que decide en ese momento servir al Señor. El ministerio de Cristo Jesús empezó con un bautismo. El Señor nos puso ese ejemplo a nosotros para que nosotros lo sigamos. Entonces, no solamente sigamos el ejemplo del bautismo, sigamos el ejemplo del movernos a trabajar luego de ser bautizados.